El presupuesto de egresos y de ingresos es el instrumento más importante que tiene un gobierno para aplicar políticas públicas. Es el instrumento que se utiliza precisamente para recaudar dinero, pero también para gastarlo. Hoy se encuentra con nosotros en la entrevista Manuel Guadarrama. Él es abogado por el ITAM y maestro en políticas públicas por el King's College de Londres. Es coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Manuel, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Gracias. Tenemos un presupuesto que tiene, me parece, puntos buenos, puntos malos también, como todos los presupuestos. Cuéntanos, ¿cómo lo viste en general, este presupuesto? Así es, pues mira, precisamente el paquete económico, digamos, es más allá del presupuesto de egresos de la Federación. Me refiero al presupuesto de egresos, ley de ingresos, criterios de política económica, miscelánea fiscal, todo. Exactamente. Todo el paquete. Empezando, los criterios generales de política económica, que son el instrumento a través del cual el gobierno establece cuál va a ser su perspectiva económica, el contexto de las finanzas públicas, tanto nacionales como internacionales, y ahí tenemos puntos a favor y puntos en contra. ¿Qué es lo más criticado en este sentido? Bueno, que el Estado, el gobierno, pues está sobreestimando los ingresos y posiblemente también el crecimiento del país. Recordemos que este año, Sergio, habíamos pronosticado un crecimiento alrededor del 2% y si bien nos va, no terminaremos en signos negativos. Pues por ahí, yo creo que en este momento podemos prever un 0.4%, una cosa por ahí. Así es, ¿no? Esa es la estimación. Originalmente era un 2%, entonces, digamos, más de un punto de diferencia de crecimiento. Ahora, cuando uno sobreestima el crecimiento, significa que como hay menos actividad económica, hay menos ingresos, ¿no? Por supuesto. Siempre hay que recordar que pues no existe como tal el dinero público, es dinero de los contribuyentes que precisamente se genera de toda esta actividad económica. Oye, pero hay una buena noticia. La producción petrolera va a crecer 13%. Bueno, desde el 82 no había crecido tanto. Así es. Ese es otro de los puntos bastante cuestionables que se haya considerado. No es cuestionable que creciera. El problema es si va a crecer 13%. Exactamente. Llegar a esa meta, ¿no? Digamos, cualquier empresa que tenga como meta una producción de pasar de 1.7 millones de barriles diarios a 1.9, casi 2 millones de barriles diarios, pues es prácticamente imposible, ¿no? Digamos, otro de los aspectos, digamos, bastante sensatos que están considerados en este criterios generales de política económica es el crecimiento de la inflación, digamos, alrededor del 3%, que está acorde con el mandato que ahí sí vemos que ha estado bajando la inflación, por ejemplo, y estamos muy cerca de esa meta, ¿no? Así es, muy cerca de la meta que tiene el Banco de México y que además, digamos, pues precisamente está acorde con los parámetros internacionales que se manejan en este tema, ¿no? ¿Qué te preocupa más del presupuesto? ¿Estas sobreestimaciones? Estas sobreestimaciones, por un lado, digamos, en términos, por ejemplo, de tipo de cambio, pues quedó alrededor de 20 pesos, lo cual, pues es, digamos, bastante sensato, pero preocupa, por ejemplo, el monto destinado a inversión, el monto destinado, evidentemente, pues también al rescate de Pemex, ¿no? Algunas estimaciones ya nos permiten arrojar que prácticamente de estos 100 pesos que tengamos en el presupuesto, 50 irán a rescatar a Petróleos Mexicanos y lo demás tendrá que alcanzar para gastar todo el gasto corriente, todo el gasto burocrático, la administración y pues temas fundamentales como educación, salud, seguridad. Ahora, si vemos en realidad no hay recortes fuertes en educación o salud, ¿no es así? ¿O sí los hay? No, prácticamente se mantiene un presupuesto inercial, digamos, el margen con el que llega el gobierno del presidente López Obrador a presentar este paquete económico, pues realmente ya es menor. Si consideramos que es poco lo que realmente pueden decidir sobre qué destinarlo, buena parte se tiene que ir a cubrir el costo de la deuda pública, otra parte muy importante se va a las transferencias federales, a las aportaciones y participaciones que reciben las entidades federativas y otro lado también que se va a pensiones y jubilaciones que cada vez pues está mucho más presionado, ¿no? Ahora, no vemos que los mercados se hayan asustado, vemos que el peso está estable, la bolsa incluso se ha recuperado ligeramente, hay otros factores que inciden, por supuesto, en estos mercados financieros, pero los inversionistas no parecen estar asustados con el
presupuesto, con el paquete presupuestario. Cuéntanos, ¿están tranquilos? ¿Por qué están tranquilos? Así es. Creo que la mayor tranquilidad que dio este paquete económico es no existe nada que pueda poner en juego el funcionamiento del aparato mexicano, ¿no? Del gobierno mexicano. Es decir, pues estamos en un presupuesto bastante responsable en términos macroeconómicos. Entonces, en ese sentido... El déficit es muy pequeño. El déficit es muy pequeño, la deuda pública está considerado durante las proyecciones que tenía el gobierno. Es un aumento de 500 y tantos mil millones de pesos en nueva deuda, pero no es tanto, digo, suena como mucho. Pero así es, respecto al año anterior es 8%, pero digamos en términos globales se mantiene dentro de lo que se había considerado por parte de la Secretaría de no rebasar este 45% como porcentaje del PIB, ¿no? Ahora, ustedes son el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué tendríamos que estar haciendo con el presupuesto para que México fuera más competitivo? Mira, una de las cosas que nosotros hemos hecho mucho énfasis y de lo cual hemos detectado una falla en diversos estudios es, por ejemplo, que no tenemos un gasto de calidad. Muy sencillo, los proyectos de obra pública, los megaproyectos, el aeropuerto de Santa Lucía o la remodelación del nuevo aeropuerto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la refinería de Dos Bocas, tienen que cumplir con un estándar mínimo que ya establece la legislación para saber si son redituables, si el costo pues es menor a los beneficios que se van a obtener. Pero no lo sabemos, ¿verdad? Incluso con la información que tenemos no sabemos realmente si son rentables. Así es. De hecho, hay dudas muy serias. Hay muchas dudas al respecto. No se tiene toda esta información. No solamente mencionaba es ver los costos económicos, sino también ver el impacto social, el impacto ambiental, que por ejemplo en el caso del Tren Maya o de la refinería, pues justamente quedan todavía muchas dudas para resolver, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que toda la inversión que se realice con gasto público sea de calidad. El pronóstico de crecimiento para el año que viene es de 1.5 a 2.5%, o sea, un promedio de 2%. Es bastante alto si comparamos pues, con lo que estamos teniendo en este 2019. ¿Cómo va a surgir este crecimiento? ¿Cómo nos dice el gobierno que se va a sostener este crecimiento? Una parte fundamental que nosotros observamos es para que haya crecimiento tiene que participar la iniciativa privada. Por sí mismo el gasto público... ¿Qué porcentaje del consumo, de la inversión representa la iniciativa privada? Pues el proyecto de presupuesto solamente representa el 10% de nuestro PIB. De ese tamaño es, digamos, el 90% de nuestra actividad es privada. Exactamente. Si los privados no invierten, pues no vamos a crecer, ¿no? Así es, la clave está precisamente en que el inversionista, el empresario, pues tenga todas estas condiciones de certeza monetaria, de certeza de política fiscal, que precisamente hagan que se pueda invertir y que se va a generar precisamente este desarrollo y crecimiento para el país. En que no importa que porque la gente recupera el dinero después de un año, pero pues hay mucha gente que no presenta declaración, ¿no es así? Sí, este es otro de los temas que viene aparejado con este tema de la miscelánea fiscal. Una serie de instrumentos que se están presentando o que se están aprobando ya, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, esta iniciativa para el combate a la defraudación fiscal, a la ilusión de pagar impuestos a los contribuyentes, a las empresas fantasma. Lo cual está muy bien, pero podemos bajar lo suficiente la evasión fiscal como para pues, tener los ingresos que nos está prometiendo el presupuesto? No, desafortunadamente ni siquiera tenemos ese dato confirmado. La titular del Servicio de Administración Tributaria mencionaba que pues, no se pueden tener unas cifras fijas sobre a cuánto asciende este monto de la evasión, a cuánto asciende la defraudación fiscal. Porque no entra, no hay forma de registrar lo que no entra al erario, ¿no? Es muy complicado, exactamente. Entonces, digamos, en el dictamen precisamente del Senado en donde se aprueba medidas para considerar como delincuencia organizada la evasión fiscal, hacen un estimado que es de 2 billones de pesos, lo cual pues, representaría una tercera parte del presupuesto de egresos. En ese sentido, digamos, es de dimensiones inmensas este monto, ¿no? ¿Es correcto considerar como delincuencia organizada a gente que realmente sabemos no está en la delincuencia organizada? Así es.
Como bien lo mencionas, la definición de delincuencia organizada ha sido siempre muy cuestionada, que es 3 o más personas se dediquen a una actividad ilícita de forma reiterada. Pues la definición tradicional era otra, era quienes se dedicaban al narcotráfico Así o al es. secuestro de forma organizada, ¿no es así? Así es, ahora, digamos, con la complejidad del tema de seguridad, se ha expandido esta definición y ahora introducen como parte de estos delitos también la evasión fiscal. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el mejor presupuesto? ¿Qué modificaciones habría que hacerle al presupuesto? Y digo esto en un momento en que yo sé que diputados y senadores están considerando todo el paquete. Mira, algo que generalmente pasamos desapercibido, Sergio, es el gobierno no tiene más que 3 opciones. Una es endeudarse más, otra es gastar mejor y otra es recaudar también mejor. No son excluyentes, entonces en ese sentido lo que tendría que pasar también con un presupuesto es que ya no siga creciendo, ¿no? La austeridad republicana ya pasamos a frugalidad calcutiana y aún así el presupuesto creció 1% en términos reales. En todo caso, este crecimiento tendría que deberse precisamente a modificaciones a la inversión, a proyectos de infraestructura que previamente ya tengan estos componentes que mencionaba, estos estudios, estas factibilidades para su realización. Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Quiero agradecerte esta conversación. Al contrario, el placer es mío, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.